Queridos amigos, sean bienvenidos al programa Doctrinas Bíblicas. Día a día estamos llevando hasta sus hogares estos estudios de la palabra de Dios que consideramos son esenciales del conocimiento de todo cristiano, ya de que sin sana doctrina, el cristiano no puede perseverar. Hemos también recomendado que al escuchar este programa, usted pueda tener a mano un cuaderno o libreta de apuntes en el cual usted pueda ir anotando aquellas enseñanzas principales que vamos dando según avanza nuestro estudio bíblico. Y además también sugerimos que usted anote las citas bíblicas que se van mencionando, ya de que durante el programa seguramente no le quedará suficiente tiempo de buscar en su propia Biblia cada uno de los versículos que vamos mencionando. Sin embargo, usted puede anotar la cita bíblica, nosotros leemos de la Biblia, y posteriormente, cuando usted hace ya el repaso en su estudio bíblico personal, puede consultar más tranquilamente las Escrituras. Ahora vamos a iniciar el estudio de un nuevo tema, y es el tema de la justificación. Es un tema muy importante, ya de que tiene que ver con la salvación del hombre, y la finalidad del Evangelio es precisamente traer la salvación. Por lo tanto, este tema de la justificación es un tema muy esencial, muy elemental. Por lo tanto, puede usted anotar en la parte superior de una página de su cuaderno o libreta de apuntes el tema la justificación. La justificación. Ese es el tema que ahora comenzamos a estudiar. En primer lugar, tenemos que aclarar que el tema justificación en las Sagradas Escrituras es un término de carácter legal, ya de que el hecho que una persona sea declarada justa no quiere decir de que ésta automáticamente sea hecha justa. Una cosa es hacer justo y otra cosa es declarar justa a una persona. Y cuando la Biblia emplea el término justificación, se está refiriendo a que una persona es declarada por Dios como ya justificada. Nosotros sabemos que en los tribunales humanos se hace un estudio de las evidencias que pueden comprobar la culpabilidad o inocencia de una persona. Pero es finalmente el tribunal de conciencia quien determina si aquella persona es culpable o inocente. Pero una vez el tribunal de conciencia da su veredicto, entonces la corte declara la inocencia o la culpabilidad de esta persona. Ahora, se han dado ya muchos casos cuando quizás el abogado acusador no fue lo suficientemente elocuente o lo suficientemente habilidoso, y es como muchos hombres que realmente son culpables de crímenes quedan libres, son declarados inocentes cuando en realidad son culpables. Pero esa persona, aunque es culpable del delito de que se le acusaba, sin embargo, ante las leyes resulta ser inocente por la sencilla razón de que así lo ha declarado la justicia. Y lo mismo sucede en el caso de Dios. El pecador realmente no puede ser declarado como justo, ya de que ha pecado, por lo tanto es injusto. Pero Dios puede justificar al pecador. Y como digo, Dios declara a una persona justa, aunque ésta en realidad no lo sea. Esto conlleva un problema moral, ya de que en el caso del tribunal humano, cuando a una persona que realmente es culpable se le declara inocente, quizás por razones de falta de pruebas o evidencias, pues entendemos de que los hombres son hombres y como tales pueden equivocarse, son susceptibles de cometer errores y de cometer injusticias como esa que he mencionado de declarar inocente a quien es culpable. Sin embargo, en Dios, esto sería una actitud totalmente imperdonable y que amerita una explicación. Porque ¿cómo es posible de que Dios declare que una persona es justa cuando se trata de un pecador? Al hombre se le puede perdonar una equivocación porque al fin y al cabo es hombre. Pero Dios es Dios, Él es perfecto y conoce todas las cosas y no puede ser engañado. Por lo tanto, aquí, como digo, se presenta un problema moral y es de que cómo Dios
puede declarar justo al culpable y seguir siendo Dios perfecto y continuar intachable en su integridad. Porque la misma palabra de Dios nos declara de que es imposible que una persona culpable pueda ser admitida como inocente a los ojos de Dios. Veamos una cita bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23, versículo 7. Dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Notémonos bien en esta expresión final, porque yo no justificaré al impío. Esas son palabras de Dios, y Él dice que no justificará al impío. Y es obvio de que Dios no puede declarar justo al que ha hecho maldad, porque en ese caso Dios dejaría de ser un juez imparcial y se volvería lleno de defectos e imperfección. Pero a pesar de que Dios declara en su misma palabra que no justificará al impío, el hecho del Evangelio es de que Él declara justo al pecador. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 13 y 14. Lucas 18, versículos 13 y 14 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Una vez más son palabras del mismo Dios, ahora en la persona del Hijo, el Señor Jesús, quien dice de un publicano que fue a orar al templo pidiendo perdón, pidiendo que Dios le fuera propicio, y dice la Biblia de que este pecador descendió a su casa justificado. Entonces, ¿cómo podemos compaginar estas dos verdades? Ya de que en Éxodo Dios dice: no justificaré al impío, pero aquí en Lucas estamos viendo de que Él está justificando a un pecador. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Puede Dios justificar al impío o no lo puede justificar? ¿Cómo es posible de que Dios, siendo íntegro, siendo perfecto, pueda declarar justo a alguien que no lo es? Y para agravar más la situación, en el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 24 también. Proverbios 24, 24 dice: el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Esto, como digo, viene todavía a agravar más la paradoja que nos estábamos planteando hace un momento, pues aquí dice que el mismo Dios dice que será maldito todo aquel que le diga al malo, justo eres. Sin embargo, eso precisamente es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo cuando dijo de que aquel publicano, que él mismo de su iniciativa reconocía ser malo, dice que fue justificado. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar, declarar inocente al culpable sin dejar de ser él íntegro en sus caminos? La respuesta a esto lo encontramos en el hecho de que Dios no justifica sin tener una base sobre la cual apoyarse, ya de que la justicia de Dios es tan perfecta que ésta sale vindicada. Y esto se ha tratado de explicar a través de multitud de ejemplos, pero quizás el más adecuado es el ejemplo de una persona que tiene una deuda. Imagínese usted un hombre que debe, por ejemplo, 500 a otra persona. Pero luego esta persona no tiene cómo pagarle. El deudor no tiene dinero para cancelar esa deuda. Pero este deudor tiene un amigo, el cual le dice: no tengas pena, yo pagaré lo que tú debes. Llega delante del acreedor y le dice: aquí están los 500 que mi amigo le debe. Entonces aquel acreedor dice: este ya no me debe nada, aunque en realidad no le ha pagado, quien le pagó fue el otro. Pero el deudor, para él ya no es un deudor. ¿Por qué razón? Porque ya se le canceló la deuda, aunque ciertamente no fue el deudor propiamente quien se la canceló, sino que su amigo. Sin embargo, para este acreedor, la deuda ha sido cancelada y por lo tanto aquel ya no es más un deudor, sino que es ya una persona solvente. Lo mismo sucede en el caso de Dios, que cuando Él lo justifica,
a un pecador, lo hace sobre la base de que la deuda ha sido cancelada ya. Y así como ese acreedor no puede acusar más de deudor al que le debía el dinero, pues otro amigo lo canceló ya, de la misma manera Dios puede declarar inocente al culpable toda vez de que otra persona cancele la deuda de pecado que esa persona tenía. Ahora sabemos de que eso es una realidad ya en la historia, pues la Biblia dice de que el Señor Jesucristo vino a morir el justo por los injustos. La Escritura dice de que la paga del pecado es la muerte. El pecado no se puede pagar con dinero, no se puede pagar con peregrinajes, con justificaciones humanas, con penitencias, sino que el pecado solamente puede ser cancelado por medio de la muerte. Ahora, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aunque sabemos de que Él no cometió pecado. Si la muerte es entonces una consecuencia del pecado, ¿por qué tuvo que morir Jesús si Él no había cometido pecado alguno? La respuesta es de que Él murió no por sus pecados, sino que por los pecados de aquellos que habían sido ya elegidos en su divina gracia. Por lo tanto, Dios ahora ha cancelado la deuda del pecador a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, y es sobre esa base del sacrificio sustitutorio de Cristo como Dios puede perdonar y declarar justo al pecador sin infringir su integridad y su moralidad, pues lo hace en base a una base que es realmente eficaz. Y así Dios puede decir del pecador, este ha sido justificado, aunque este pecador realmente es un pecador, pero lo declara justo porque Cristo canceló la deuda de pecado que esa persona tenía. Y es por eso de que la justificación tiene dos aspectos. Un aspecto donde Cristo toma nuestro pecado y un aspecto donde Él nos otorga su justicia. Puede usted anotar ahí en su cuaderno de apuntes que la justificación tiene dos aspectos. La justificación tiene dos aspectos. El primer aspecto es de que Cristo toma nuestros pecados. El primer aspecto de la justificación es que Cristo toma nuestros pecados. Veamos una base bíblica en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En esta declaración del apóstol Pedro, se nos está diciendo muy claramente que el Señor llevó nuestros pecados. Dice, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y este, como digo, es un aspecto de la justificación, que consiste en que Cristo toma nuestros pecados. Imagínese usted allí un pecador de pie a los ojos de Dios. Dios no lo puede declarar justo porque es un pecador. Pero entonces aparece Cristo y le dice, Padre, yo me hago cargo de los pecados que este hombre ha cometido. Entonces viene Cristo y toma sobre su cuerpo los pecados que aquel hombre ha cometido, y así aquel pecador ya no es un pecador a los ojos de Dios, porque Cristo ha llevado sus pecados sobre su cuerpo en el madero. Luego la paga del pecado es la muerte, y Cristo muere en la cruz del Calvario, con lo cual las deudas, los pecados que ese hombre tenía, son pagados, son cancelados a los ojos de Dios, y es así como a los ojos de Dios esa persona ya no es un pecador, sino de que ha sido declarado limpio porque Cristo canceló su deuda. Pero es aquí donde interviene el segundo aspecto de la justificación. Y el segundo aspecto de la justificación es de que Cristo nos otorga su justicia. Puede usted anotarlo ahí en su cuaderno, la segunda característica de la justificación o el segundo aspecto de la justificación es de que Cristo
nos otorga su justicia. Cristo nos otorga su justicia. Ese es el segundo aspecto de la justificación. No solamente Cristo toma nuestros pecados, sino que además de eso nos da la justicia que Él tuvo. Porque la Biblia dice que cuando el Señor anduvo por esta tierra, no hubo nunca engaño en su boca, que Él no hizo maldad. Y esa integridad, esa justicia, Dios nos la otorga cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y esa es una verdad que nos está enseñada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo 9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En estas palabras, el apóstol Pablo dice de que cuando él se presente ante el tribunal de Dios, no desea ser hallado según su propia justicia, siendo de que el hombre no tiene ninguna, sino que dice teniendo la fe que es, o más bien la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De manera que cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, no solamente Cristo le quita los pecados que ha cometido, sino que además le otorga la justicia que él tuvo. Y así a los ojos de Dios ya no aparecemos más como una persona pecadora, sino que ahora aparecemos tan justos como lo fue el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Esta misma verdad se nos enseña en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3. Romanos 3, versículos 24 al 26. Romanos 3, versículos 24 al 26. Dicen así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos está explicando la operación de la justificación, y dice de que Dios nos justifica gratuitamente por su gracia, imputándonos la justicia, otorgándonos la justicia que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos aquí ya resumido lo que son los dos aspectos de la justificación. En primer lugar, de que Cristo toma nuestros pecados, y en segundo lugar, que Él nos otorga su justicia, nos otorga su santidad, nos otorga su inocencia. Entonces tenemos que, a través de esta doble base, Dios puede declarar inocente al pecador, puede declararlo justo, puede justificarlo, pero porque lo hace en base al sacrificio de Cristo, porque ese pecador, cuyos pecados han sido quitados por el Señor y a quien se le han otorgado la santidad y la justicia del Señor, no puede ser declarado culpable a los ojos de Dios, pues ahora ya no lo es. En base a la justificación, dice la Escritura que Dios pasa por alto los pecados pasados y en el presente manifiesta su misericordia, justificando por medio de la fe a los que han creído en Jesucristo. Por lo tanto, estimados hermanos y amigos, tenemos entonces que en la justificación el hombre puede ser declarado justo, y en eso Dios no ve manchada su integridad, la perfección de Dios no se ve afectada, porque Él lo hace en base a esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la justificación es otorgada gratuitamente al hombre, no por lo que él pueda hacer, sino que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al llevar nuestros pecados y otorgarnos su justicia por una gracia inmerecida. Así que la salvación
proviene entonces como una dádiva del Señor. Nadie puede salvarse a través de sus propios esfuerzos o de sus propias obras, sino de que la salvación viene tan solo por ese don misericordioso del Señor. Esto, por supuesto, no excluye de que el hombre tenga una responsabilidad delante de Dios, ya de que todo privilegio, toda bendición, toda promesa conlleva siempre una responsabilidad, y lo mismo sucede con la justificación. Dios promete justificar a los que creen en su Hijo Jesucristo, pero también para que una persona pueda ser justificada, es necesario de que el hombre tenga una responsabilidad que cumplir. Y esa responsabilidad es creer que Cristo ha hecho lo que era necesario para la salvación de su alma. Esto es una verdad que se nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 1. Puede usted anotar que la justificación demanda una responsabilidad. La justificación demanda una responsabilidad. Y la responsabilidad del hombre para ser justificado es arrepentirse y depositar fe en el Señor Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje muy conocido y ahí se nos está enseñando que la justificación es por la fe. Pues dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. De manera que nadie puede ser justificado si no deposita su fe en Jesucristo. Y la misma verdad se nos enseña en Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este pasaje es muy claro porque 2 veces Pablo repite que la justificación viene por medio de la fe. No somos justificados, o sea, no alcanzamos la salvación a través de las obras. Notemos de que la idea común del mundo es pensar que la salvación se obtendrá a través del buen obrar. Y mucha gente sigue pensando de que cuando llegue el fin del mundo, habrá una balanza donde se van a pesar las obras buenas y las obras malas de las personas, y que el que tenga más obras buenas entrará al cielo, en tanto que el que tenga más obras malas se irá al infierno. Esa es una idea que no está enseñada en ninguna parte de la Escritura, sino que la Escritura lo que dice es de que las obras no pueden justificar a ninguna persona. Nadie se va a salvar por hacer buenas obras. Por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios, pero serán justificados todos aquellos que tengan fe. Fe en que Jesucristo hizo todo lo que era necesario para ser salvos. Y cuando el hombre reconoce que de sí mismo no puede hacer absolutamente nada para obrar su salvación y que no le queda más esperanza que confiar en los méritos de Cristo, es entonces cuando Dios declara a tal persona justa y ya no es culpable, sino que inocente, y obtiene así la salvación. El versículo es muy claro, lo vuelvo a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Fíjese bien, el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras nadie será justificado. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, un pasaje donde ampliamente se nos enseña sobre la verdad de la justificación. Ahora, cuando una persona ha sido justificada de sus pecados, lo ha sido no solamente de sus pecados pasados,
sino que también de sus pecados que está cometiendo al presente y aún de los que cometerá en el futuro. Porque también hay una idea muy prevaleciente, y es de que Dios solamente justifica al pecador de sus pecados pasados. Pero de ahí en adelante, el que ha sido así perdonado tiene la responsabilidad de no volver a cometer pecados, pues de otra manera sería condenado. Pero la pregunta es, ¿quién es aquel que después de haber sido justificado no ha vuelto a pecar? Ahí tenemos el caso del mismo apóstol Pedro. Habiendo sido justificado, cayó negando al Señor. Pero el Señor fue misericordioso y lo recibió para salvación. Eso quiere decir de que cuando Cristo justifica a una persona, le declara inocente y justo de sus pecados, no solamente de los pasados, sino de los presentes, de los futuros, porque en tal caso de nada serviría la justificación, pues toda persona que ha sido justificada de esa manera, en el sentido de que solo ha sido perdonado de sus pecados pasados, pues inmediatamente perdería esa justificación, pues más tarda Dios en justificar a una persona que esta persona en volver a ofender a Dios, pues diariamente ofendemos a Dios con pecados de hecho, de omisión, con palabras o con pensamientos, como dice la Escritura, que no hay hombre que no peque. Por lo tanto, en esa provisión de la justificación, el Señor no solamente nos ha perdonado nuestros pecados pasados, sino que también nos justifica de nuestros pecados que estamos cometiendo al presente y de los que cometeremos al futuro. Y por eso es de que en esta triple provisión, la Biblia nos da un consuelo para que cuando nos veamos manchados por cualquier clase de maldad, podamos acudir a Cristo sabiéndonos de que en Él seremos justificados. Pero para que esa justificación sea obrada eficazmente, necesitamos confesar cada uno de los pecados que cometamos. Ahora, ¿qué sucede con una persona que ha sido justificada ya, pero que no confiesa sus pecados? Es decir, que habiendo sido justificado, vuelve a pecar, pero sin confesar esos pecados. Pues lo que sucede es de que Dios le castiga. Eso es lo que dice en 1 Corintios 11, que por eso hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros. Dice que era porque no discernían el cuerpo de Cristo al participar de la cena del Señor. Comían indignamente, y en lugar de comer y participar de una bendición, lo que estaban haciendo era tan solo acarrear castigo sobre sí mismos. Por lo tanto, una persona que realmente ha sido justificada y no confiesa sus pecados, Dios la castigará, para que a través de esos severos castigos sea traída al arrepentimiento. Pero la obligación de todo creyente es que cuando ha manchado su testimonio con cualquier clase de maldad, debe acudir inmediatamente a Cristo para rogarle el perdón, y entonces el Señor promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y con esta triple provisión podemos nosotros tener absoluta seguridad de que seremos salvos, pues el Señor nos ha visto ya tal como somos, y Él promete librarnos de todas nuestras maldades.